Relatos bajo la oscuridad de la noche. Willy era un joven que apenas iniciaba en el periodismo. Había desempeñado algunas labores desde niño, como ayudante de carpintero, ayudante de mecánico, etc. Pero a partir de que trabajó como mensajero y mandadero del periódico de la ciudad, quedó preso de la intriga que le causaba ver aquellas fotografías respectivas del periodismo. Así que con sus ahorros pudo comprar una cámara fotográfica y rogó por que le ascendieran. Cabe mencionar que, a pesar de haber trabajado en esos oficios, siempre decía que era muy poco para él. Siempre mostraba hambre y ambición por tener mucho dinero y renegaba todo el tiempo con lo mismo. Guillermo García era su verdadero nombre, pero le apodaban Willy. Empezó a ganar un poco más de plata que en sus anteriores trabajos. Inició con notas sociales y de política. La ambición de tener más lo hizo estar cerca a ella y hacer convenios con muchos políticos. Ahí sus ingresos económicos iban aumentando considerablemente. La grilla entre esos personajes causa mucha curiosidad entre la gente, y los periodicazos era algo así como su especialidad. La verdad es que ese tipo de cosas le caían como anillo al dedo. Cabe mencionar que esa manera lángara de ser se le veía desde niño. Era un infante ventajoso y tramposo en la escuela y en los juegos con sus vecinos. Era rebelde y por demás grosero con sus padres, así que espero no te sea muy difícil creer su historia. En el periodismo político había encontrado algo que le agradaba, pero sentía un vacío en su ser. No le llenaba. Un día como cualquier otro en las oficinas del periódico, estaba sentado en su escritorio y fue hasta el área de la cafetera y no pudo evitar ver unas fotos de una nota sobre un homicidio al pasar por un escritorio vecino. Y ahí fue cuando encontró lo que le faltaba. Sintió un clic en su mente. Aquella hambre que no sabía de dónde venía y mucho menos cómo saciarla había cobrado sentido en ese instante. Poco a poco fue dejando a un lado el periodismo político y los chismes porque ya no le atraía. Aquella nueva actividad era como una droga nueva. Willy empezó a hacer amistad con policías municipales y judiciales. Ellos le avisaban antes que a cualquier otra persona sobre cualquier suceso para que él cubriera la noticia. Estaba como pez en el agua. Pero las ganancias que la nota política le dejaba no eran las mismas que con su nueva labor. El dinero le hacía falta y ya estaba acostumbrado a ciertos lujos. Varias fueron las noches en las que no pegaba el ojo buscando, pensando, analizando de qué manera ganar más dinero con lo que hacía. El homicidio de un famoso traficante llegó a sus oídos y rápidamente salió para cubrir la noticia. Pero el tráfico de la ciudad no le permitió llegar a tiempo. Al llegar a la escena, no había nada que fotografiar. «¡Maldita sea!», dijo Willy. Su estrés iba en aumento. En ese momento se arranca hacia la morgue de la ciudad. ¿A dónde más lo pudieron haber llevado?, pensó. Ya en la morgue, de nuevo aquel clic en su mente. Tuvo la genial idea de fotografiar los cuerpos y vender esas imágenes al mejor postor. De esa manera, lograría recuperar aquella cantidad de dinero a la que ya se había acostumbrado. Sus credenciales de prensa le daban acceso a lugares que cualquier civil no podría entrar, y la labia de periodista le acomodaba para lograr lo que se proponía. «Necesito que revise si se encuentra aquí fulano de tal», le dijo al encargado del lugar, dándole un nombre que se le vino a la mente para engañarlo en ese momento, y mientras
el señor entró al área de trabajo para buscar el nombre. Willy aprovechó y revisó algunos cajones de los escritorios de las instalaciones y pudo robar un juego de llaves del lugar. No se ocupa de mucha ciencia, sino de más bien sentido común para saber que debes respetar el cuerpo de un difunto. Willy aprovechaba de su nueva adquisición, las llaves de la morgue, para fotografiar y vender esas imágenes. Cuerpos y más cuerpos se ofendió con sus acciones, pero con su manera lángara de ser, no le importaba en lo más mínimo. Robaba a los cadáveres de las noticias que cubría, joyas, relojes, dinero, todo lo que podía. Recuerda que desde niño era tramposo. Aunado a esto, un consumo excesivo de estupefacientes en polvo. Poco a poco su ambición al dinero y demás cosas lo fue haciendo hacer más cosas ruines. Ideas locas le venían a su mente. Abrió una página web donde exhibía todo el material fotográfico que fue adquiriendo. Olvidó el periodismo y el morbo se había convertido en su negocio y le estaba dejando muy buenas ganancias. Su mente ya estaba despegándose de la realidad. Empezó a profanar tumbas recientes para obtener más imágenes que agregar y mostrar en su negocio. Su vida era como una locomotora en marcha sin detenerse. Su adicción a ese polvo lo ponía en un trance de locura. Veía sombras en todos lados, escuchaba voces, le tiraban cosas en su departamento. La última tumba que profanó fue la de un traficante que se rumoraba que practicaba la brujería. Llegó hasta el panteón de la ciudad y con un pequeño marro derribó la barrera de ladrillos de la gaveta y deslizó hacia afuera el féretro. Lo abrió. Sustrajo todas las joyas con las que había sido enterrado aquel personaje delincuencial. Era demasiado oro y dinero, cadenas, anillos. El señor había sido depositado con una estatuilla de la Santa Muerte en sus brazos y a Willy le estorbaba para poder despojarlo de todo. Tomó a la santita y la arrojó fuertemente hasta donde sus fuerzas le dieron. La euforia que sentía no le permitió medir sus acciones ya de por sí macabras. Tomó sus malditas fotos y se largó de ahí, dejando atrás todo un desastre. Está por demás decirte que el periódico prescindió de sus servicios desde mucho tiempo atrás. Su adicción lo hizo relacionarse con las peores personas. Quedó maldito por esa vida infame que llevaba. Ante los ojos de la gente, hablaba y peleaba solo. Pero eran todos los espíritus que venían a reclamar la violación de su integridad. Una noche, Willy estaba sentado en su sala de estar, consumiendo más de la misma sustancia que acostumbraba ya como pan de cada día. Y en ese momento, una gran sombra se mostró frente a él. Era la señora de negro. Era la muerte que venía a saldar su cuenta pendiente, a darle una lección por su falta de respeto. No mencionó una sola palabra. Solo su presencia bastó para que él enloqueciera. Un humo denso comenzó a brotar de la habitación principal de su departamento, seguido por unas grandes llamas que no tardaron mucho en consumir aquella vivienda. En unos cuantos minutos la vida de Willy estaba deshecha. Sus acciones por fin lo habían llevado hasta su destino final. La señora no se lo llevó. Lo sentenció a un castigo peor por sus acciones. Sin ningún tipo de posesión más que la ropa que llevaba encima y con su mente perdida, quedó totalmente en la calle. Su ropa, parcialmente quemada por el incendio,
inmediatamente lo pintó como la persona inmunda que era. Ya no quedaba nada. Esa noche durmió en la banqueta de su cuadra, perturbado por los espíritus que ofendió. El contenido fotográfico que había sido su negocio había ofendido a muchas personas y por eso nadie lo ayudaba. Más bien lo despreciaban. Actualmente Willy es el famoso loco de la ciudad, haraposo, maloliente y descuidado. No tiene un alma que se apiade de él. Duerme en una gaveta abierta del panteón para resguardarse de las inclemencias del tiempo. Creo que espera la muerte, pero la santa no viene por él. Me imagino que es parte de su castigo. Notas malditas. Historia de terror escrita por Edgar Ábalos. Relatos bajo la oscuridad de la noche se despide. Buenas noches.